Imagínalo. Un elegido, de pie sobre una montaña de sacrificios. Años de batallas, de heridas que nunca sanaron. Un símbolo de fuerza, de resistencia, de algo que no se rompe. Ahora, imagínalo llorando. Ese momento, ese único instante en el que una lágrima se desliza por su rostro. No es solo tristeza. No es solo dolor. Es el fin de una ilusión. Porque hasta ahora, todos lo habían visto como invencible. Una figura inquebrantable, alguien que siempre podía soportarlo todo. Pero, ¿qué pasa cuando el inquebrantable se quiebra? ¿Qué pasa cuando el faro de luz en la tormenta deja de brillar? ¿Qué sucede cuando el símbolo de fortaleza muestra que también es humano? La verdad es aterradora, porque no es él quien está roto. Son ellos, los que siempre lo vieron como algo más que humano. Los que lo necesitaban fuerte para no enfrentar su propia debilidad. Los que se apoyaron en él, sin nunca preguntarse cuánto peso podía soportar. Porque hay algo que nadie dice en voz alta. A veces, la gente no quiere un héroe. No quieren un elegido. Quieren un escudo. Alguien que reciba los golpes. Alguien que nunca caiga. Alguien que les permita fingir que todo está bien. Porque mientras él resista, los demás no tienen que enfrentar sus propios miedos. Mientras él soporte la carga, los demás pueden vivir tranquilos. Pero, ¿qué pasa cuando el escudo se quiebra? ¿Qué pasa cuando el pilar en el que todos confiaban ya no puede sostenerse en pie? La respuesta es simple. Lo abandonan. Lo culpan. Lo señalan. Porque aceptar su dolor significaría aceptar que lo usaron. Aceptar que nunca les importó su bienestar. Aceptar que, en el fondo, nunca vieron a la persona detrás del símbolo. Lo que nadie entiende es que los elegidos no nacen fuertes. Se hacen fuertes porque el mundo los obliga. Porque desde pequeños aprendieron que no hay opción. Que deben resistir, deben luchar, deben soportar. Porque si caen, nadie los levantará. Entonces lo empujan al límite. Le exigen más y más. Nunca le preguntan si está bien. Nunca le permiten un respiro. Nunca se detienen a pensar qué hay detrás de esa mirada firme. Hasta que un día, sucede. La grieta que ignoraron se hace más grande. La presión se vuelve insoportable. El peso se convierte en una condena. Y entonces, cae la primera lágrima. Y con ella, el mito se destruye. El mundo entra en pánico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien tan fuerte puede estar sufriendo? ¿Cómo alguien que siempre resistió, de repente se rompe? Pero lo que nadie entiende es que no es de repente. Es un dolor acumulado. Es un peso que ha estado ahí desde siempre. Es el resultado de años de sacrificio en silencio. Pero ahora, ya no hay silencio. Ahora, la máscara cae. Y ellos, no pueden soportarlo. No sienten compasión. Sienten miedo. Porque si el más fuerte entre ellos puede caer, eso significa que ellos nunca estuvieron a salvo. Que su mundo siempre fue una mentira. Que nunca tuvieron el control. La verdad es demasiado grande para aceptarla. Entonces, lo rechazan. Lo tratan como si fuera un error. Como si el problema fuera él, y no la carga que le pusieron encima. Pero hay algo que nadie entiende. Cuando fuerzas a un elegido al límite. Cuando le quitas todo. Cuando lo llevas a su punto de quiebre. No destruyes a un hombre. Creas una tormenta. Porque un elegido no desaparece en el sufrimiento. Él renace en él. Cada traición lo moldea. Cada herida lo fortalece. Cada lágrima que derrama se convierte en fuego. Y ese fuego consume todo a su paso. Los que alguna vez lo usaron, ahora lo temen. Los que alguna vez lo ignoraron, ahora lo siguen. Los que lo creyeron derrotado, descubren demasiado tarde que solo lo hicieron más fuerte. Porque cuando un elegido se levanta, ya no es la misma persona. Ahora es algo más. Ahora es alguien que ya no carga el peso del mundo sobre sus hombros. Ahora es alguien que entiende que no le debe nada a nadie. Ahora es alguien que ya no teme mostrar su verdadera fuerza. El mundo quiso quebrarlo, pero lo único que lograron fue despertar algo que nunca podrán detener. Nunca hagas llorar a un elegido, porque cuando él se levanta, el mundo entero tiembla. Y cuando un elegido despierta, no hay vuelta atrás. Las cadenas que lo ataban, las expectativas que lo limitaban, las voces que lo hacían dudar, todo desaparece. Porque entiende algo que el mundo nunca quiso que supiera. Nunca necesitó la aprobación de nadie. Toda su vida le dijeron que tenía que ser fuerte para los demás. Que su dolor no importaba. Que su sacrificio era su deber. Pero ahora,
por primera vez, abre los ojos y ve la verdad. No está aquí para cargar el mundo de otros. No está aquí para soportar lo insoportable. No está aquí para ser el escudo de nadie. Está aquí para tomar su destino con sus propias manos, para dejar atrás a los que lo usaron, para caminar sin miedo, sin cadenas, sin culpas. Y cuando lo hace, el mundo entero se detiene, porque los que antes se aprovechaban de él, ahora lo miran con terror. Los que lo despreciaban, ahora quieren estar a su lado. Los que lo traicionaron, ahora buscan su perdón. Pero es demasiado tarde. Él no odia, no busca venganza, no tiene tiempo para mirar atrás, porque ahora es libre. Libre de las expectativas de los demás, libre del peso que nunca debió cargar, libre para ser quien siempre debió ser. Y eso es lo que más miedo les da, porque un elegido sin cadenas es la fuerza más imparable que el mundo haya visto. Pero hay algo que pocos entienden. Un elegido no solo renace, no solo se levanta más fuerte, se convierte en aquello que nadie puede controlar. Porque cuando alguien ha sido destruido hasta sus cimientos y sigue de pie, ya no hay nada en el mundo que pueda derribarlo. El miedo que antes lo paralizaba, ahora lo alimenta. Las dudas que antes lo detenían, ahora son solo ruido de fondo. Las heridas que antes lo hacían sufrir, ahora son la prueba de que el dolor nunca lo definió. Y mientras el mundo trata de entender cómo sigue en pie, él ya está caminando hacia adelante. Porque un elegido no busca venganza, no busca aprobación, no busca que el mundo lo entienda. Solo busca una cosa: ser libre. Libre de quienes lo subestimaron, libre de quienes lo usaron, libre de quienes pensaron que podrían moldearlo a su conveniencia. Y esa libertad, ese fuego en su interior, es lo que cambia el juego para siempre. Porque los que antes lo miraban con indiferencia, ahora no pueden ignorarlo. Los que lo veían como un símbolo de sacrificio, ahora lo ven como un desafío a su propio poder. Y los que pensaron que siempre podrían controlarlo, ahora entienden su peor error. Porque un elegido que despierta, no vuelve a dormir. Un elegido que rompe sus cadenas, no vuelve a atarse. Un elegido que ha conocido el verdadero peso del mundo, nunca vuelve a cargarlo por otros. Y esa es la verdad que nadie quiere aceptar. Pero aquí está la paradoja que nunca quisieron enfrentar. Ellos lo forzaron a ser fuerte. Lo moldearon con dolor. Lo sometieron a pruebas imposibles. Le exigieron resistencia sin ofrecer apoyo. Lo hicieron cargar el peso de todos mientras fingían que era su destino, su deber, su propósito. Pero jamás pensaron en las consecuencias de su propia creación. Porque un elegido no es solo alguien que sufre y sobrevive. No es solo alguien que soporta la carga de los demás. No es solo un símbolo de sacrificio. Es alguien que, cuando despierta, ya no tiene límites. Y ahí es cuando todo cambia. Cuando un elegido deja de aceptar su papel de mártir. Cuando deja de cargar con culpas ajenas. Cuando abre los ojos y se da cuenta de que nunca fue su deber soportar el dolor del mundo. Se convierte en el ser más peligroso que existe. Porque un elegido que despierta es libre. Y no hay nada más aterrador para aquellos que viven del control, que alguien que ya no teme a nada. Pero piénsalo. ¿Por qué te enseñaron a callar? ¿Por qué te hicieron creer que ser fuerte significaba aguantarlo todo en silencio? ¿Por qué cada vez que quisiste soltar el peso, alguien te dijo que no podías? Porque nunca les convenía que te dieras cuenta de la verdad. Que la fuerza no es aceptar cualquier carga. Que la resistencia no es sinónimo de sufrimiento eterno. Que la verdadera libertad solo llega cuando decides dejar de ser lo que los demás esperan. Y cuando un elegido entiende esto, se acabó el juego. Los que antes lo admiraban en la distancia, ahora lo temen. Los que antes lo usaban, ahora no saben cómo detenerlo. Los que antes le imponían su voluntad, ahora ven cómo cada una de sus cadenas se rompe. Porque ser un elegido nunca significó vivir para otros. Nunca significó encajar en el molde que otros impusieron. Nunca significó ser un símbolo vacío para que el mundo se sintiera mejor. Ser un elegido significa despertar. Y cuando despiertas, todo lo que antes te definía se desvanece. Las dudas desaparecen. El miedo se convierte en impulso. El dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en una razón. Porque aquellos que intentaron romperte, sin saberlo, te estaban preparando para algo mucho más grande. Y ahora lo único que pueden hacer es mirar. Mirar mientras todo lo que construyeron para encadenarte se derrumba. Mirar mientras cada limitación que pusieron en tu camino deja de tener sentido.
Mirar mientras el elegido que crearon con su sufrimiento renace como algo imparable. Pero aquí es donde la historia toma un giro que ellos jamás vieron venir. Porque la verdadera tragedia no es que un elegido sufra. La verdadera tragedia es lo que sucede cuando ese sufrimiento se convierte en claridad. Cuando ya no hay espacio para la duda. Cuando ya no quedan rastros de miedo. Cuando el dolor deja de ser un peso y se transforma en un arma. Ellos querían que el elegido resistiera, pero nunca pensaron en lo que pasaría si dejaba de hacerlo. Creían que su silencio era obediencia, cuando en realidad era una bomba de tiempo. Pensaban que su aguante era sumisión, sin darse cuenta de que era paciencia. Porque lo que realmente asusta a quienes intentan dominar a los elegidos no es que un día caigan, es que un día se levanten. Se levanten sin miedo. Se levanten sin la necesidad de encajar en el molde que les impusieron. Se levanten con la certeza absoluta de que nunca necesitaron la aprobación de nadie. Y cuando ese día llega, no hay marcha atrás. Porque un elegido que despierta no regresa a la jaula. No vuelve a ponerse las cadenas. No permite que nadie más decida su camino. Deja de cargar las expectativas de los demás y comienza a cargar con algo mucho más poderoso. Su propia voluntad. Es aquí donde se define quién realmente es fuerte. Porque la verdadera fortaleza no está en aguantar lo inaguantable. No está en fingir que nada duele. No está en ser el pilar que sostiene a todos, mientras por dentro se derrumba. La verdadera fortaleza está en romperse y reconstruirse. En mirar todo lo que hicieron para doblegarte y decidir que eso ya no te define. En ver cada cicatriz, cada herida, cada momento de desesperación, y usarlos como combustible. En entender que tu historia no fue escrita para mantenerte atado, sino para impulsarte más allá de lo que nadie jamás imaginó. Y cuando ese momento llega, el mundo se da cuenta demasiado tarde. Demasiado tarde para disculparse. Demasiado tarde para tratar de reparar el daño. Demasiado tarde para pedir que todo vuelva a ser como antes. Porque lo que fue ya no existe. El elegido que callaba, el que se aferraba a las expectativas ajenas, el que se doblaba bajo el peso de un destino impuesto, desapareció. Y en su lugar, se alzó alguien completamente nuevo. Alguien que ya no espera permiso. Alguien que ya no busca validación. Alguien que entendió que la única forma de ser libre es romper cada límite que le impusieron. Y eso es lo que más miedo les da. Porque cuando un elegido despierta, se convierte en la prueba viviente de una verdad que ellos nunca quisieron aceptar. Que todo lo que creían seguro puede desmoronarse en un instante. Que todo lo que pensaban tener bajo control puede escapárseles de las manos. Que el sistema que construyeron, basado en miedo, en presión, en expectativas asfixiantes, no era real. Era una ilusión. Una ilusión que solo funcionaba mientras el elegido seguía jugando su juego. Mientras seguía aceptando las reglas que otros escribieron. Mientras seguía permitiendo que lo definieran por lo que esperaban de él. Pero el juego terminó. Y ahora, el elegido camina sin cadenas. Ahora, tú caminas sin cadenas. Porque si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo ya sabes la verdad. Sabes que no naciste para cumplir expectativas ajenas. Sabes que no estás aquí para cargar con lo que otros no quieren enfrentar. Sabes que dentro de ti hay una fuerza que nunca podrán apagar. Y la pregunta no es si despertarás. La pregunta es cuándo. Cuándo decidirás dejar atrás lo que nunca fue tuyo. Cuándo dejarás de dudar de lo que siempre has sabido. Cuándo dejarás que el mundo vea lo que realmente eres. Porque el momento en que lo hagas, todo cambiará. Aquellos que se acostumbraron a verte sufrir ya no sabrán cómo mirarte. Los que te usaban como su pilar comenzarán a tambalearse. Los que pensaron que podían definirte verán cómo cada una de sus palabras pierde poder. Porque un elegido que despierta no solo cambia su propio destino, cambia el destino de todos los que lo rodean. Y eso es algo que nadie podrá detener. Si alguna vez sentiste que eras más de lo que te hicieron creer, si alguna vez miraste alrededor y supiste que este mundo no estaba hecho para alguien como tú, si alguna vez sentiste el fuego en tu interior, esperando el momento adecuado para arder, entonces este es tu llamado. Este es el momento en que tomas tu lugar, no como la sombra de lo que otros quisieron que fueras, no como el símbolo de un sacrificio que nunca debiste hacer, sino como lo que realmente eres, el que desafía, el que rompe barreras, el que nunca más será contenido, el que, cuando llora, no se rompe, se convierte en algo que nadie podrá detener. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente des el paso que has sentido en tu interior desde siempre,
Cuando dejes de esperar la aprobación que nunca necesitaste. Cuando el eco de cada lágrima derramada se transforme en un rugido imparable. Ese día, el mundo sabrá que ya no hay vuelta atrás. Porque el elegido que una vez lloró, el que sufrió en silencio, el que fue subestimado, ese elegido ya no existe. En su lugar, ha nacido alguien completamente nuevo. Alguien que no solo resiste, sino que domina. Alguien que no solo soporta, sino que transforma. Alguien que entendió que la mayor venganza no es el odio, sino el éxito absoluto. Y cuando te vean caminar con la cabeza en alto, cuando te escuchen hablar sin miedo, cuando sientan el peso de tu presencia, sin que tengas que decir una sola palabra, entonces lo sabrán. Sabrán que nunca debieron hacer llorar a un elegido. Porque al hacerlo, lo único que lograron fue despertarlo. Este es tu momento. Este es tu llamado. No estás aquí por casualidad. Si sentiste cada palabra en lo más profundo de tu ser, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a moverse. No lo ignores. No lo calles. No lo apagues. Porque la historia de los elegidos no la escriben quienes los quieren ver caer. La escriben los que deciden levantarse. Hoy, tomas la pluma en tus manos. Hoy, decides qué final merece tu historia. Y si hay algo que el mundo nunca debe olvidar, es esto. Un elegido jamás es el mismo después de sus lágrimas. Porque cada una de ellas fue el fuego que lo convirtió en leyenda. Si alguna vez sentiste este fuego dentro de ti, si alguna vez llevaste un peso que nadie más entendió, si alguna vez caíste, solo para levantarte más fuerte, déjalo en los comentarios. Escribe 77, si sabes lo que es renacer del dolor. Comparte esto con alguien que necesita escuchar esta verdad. Porque el mundo no está listo para lo que un elegido puede llegar a ser.